Muy buenas noches para todos. Señores Junta Directiva de la Academia de Medicina de Medellín, señores académicos de la Academia de Medicina de Medellín y de otras academias del país, señores miembros de los diferentes comités de ética, señores magistrados de los distintos tribunales de ética, señores miembros, los colegas de SCARE, señores médicos, abogados y demás asistentes. En nombre de la Academia de Medicina de Medellín, reciban todos un cordial saludo y agradecemos principalmente al doctor Mauricio Vasco Ramírez, quien nos presentará su conferencia de la cuarta a la quinta revolución industrial. ¿Por qué no debemos perder la humanización en salud? El doctor Mauricio Vasco Ramírez es médico cirujano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del CES. Es especialista en anestesiología, cuidado intensivo y reanimación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad del CES y actualmente es presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCARE. Esta conferencia es muy importante. Es una invitación para promover la reflexión y el pensamiento crítico con el fin de conocer las amenazas y las oportunidades que nos brinda la cuarta revolución industrial y de esta manera generar estrategias para hacer parte activa, no solo un simple testigo, sino una parte activa de esta revolución industrial. Antes de darle la palabra al doctor Mauricio, quiero recordarles, como lo haré ahora al final, que nuestra sesión solemne de la Academia de Medicina de Medellín la realizaremos el miércoles 21 de octubre a las 6 de la tarde. Con la debida oportunidad les estaremos informando el link de Zoom y de YouTube. Esta conferencia es muy importante, no solo porque la Academia de Medicina de Medellín cumple 133 años de su fundación, sino también que vamos a rendir homenaje a muchos de nuestros colegas. Primero, al personaje del año 2020 en Antioquia, al doctor Francisco Lopera Restrepo. El doctor presentará su conferencia Mutación paisa del Alzheimer, la enfermedad y la cura en el mismo ser. De la misma manera, serán condecorados los profesores y los estudiantes más sobresalientes de las distintas facultades de medicina del departamento de Antioquia. Se le otorgará la medalla de oro a la doctora Vilma Piedrahíta de Mejía. Es la máxima condecoración de nuestra academia. Y también se le otorgarán las insignias a los miembros honorarios, a los miembros de número como ascenso y también a los que ingresan como miembros correspondientes. Entonces, desde ahora están invitados para el 21 de marzo. Sin embargo, como dije al principio, les enviaremos con la debida oportunidad la invitación con los dos links de Zoom y de YouTube. Entonces, en este momento yo creo que ya le damos la palabra al doctor Mauricio Vasco. Muchas gracias. Doctora Rocío, muchas gracias a usted por la amable presentación. Quiero que me confirme si pueden ver mi presentación y me escuchan bien. Sí. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un verdadero honor estar aquí en el seno de la academia, a los académicos que nos acompañan y a todos nuestros invitados, una cordial bienvenida. Y el día de hoy nos vamos a referir a una charla de las que se denominan de prospectiva, donde el objetivo que nos queremos trazar para hoy
es, como nos explicó la doctora Rocío, generar un ambiente crítico para que al final, con su participación, con sus preguntas, de manera colaborativa e intersectorial, podamos quedar con tareas y desarrollar estrategias para abordar el tema planteado el día de hoy. No tengo ningún conflicto de interés y quiero iniciar esta conferencia contando una historia muy bonita, y es que esta idea surge del seno de un trabajo que se hace en la universidad donde yo laboro, en la Universidad del CES, en la Facultad de Medicina, en la cátedra que ha sido impulsada por nuestro decano, el doctor Ricardo, en el tema de ética, y se ha denominado Cátedra Luis Alfonso Vélez Correa. Y en todos estos aspectos que nos retan, relacionando tecnología con humanismo, pues planteamos esta actividad para el 31 de marzo y debido a la emergencia sanitaria no se pudo cristalizar. Entonces, realmente agradezco a la academia, a los pares evaluadores y a las personas que bien tuvieron considerar poder desarrollar este tema el día de hoy acá, por la oportunidad, y reitero la opción de construir de manera conjunta. El objetivo general es presentar un marco conceptual para a futuro, por medio de una alianza intersectorial, poder generar estrategias para la meta que nos hemos trazado, y es no perder la humanización en la prestación de los servicios de salud. Y para obtener ese objetivo vamos a navegar a través de 4 puntos definidos que son de manera muy clara, y a los ingenieros biomédicos que ya los veo ahí conectados, que nos acompañan el día de hoy, describir elementos simples de la cuarta revolución industrial y la globalización 4.0, en especial a los aspectos que tienen que ver con salud, plantear el concepto de salud basado en valor, y pues vamos a ver más adelante que no es el valor económico, no es tarifas, no son horarios, no son precios, sino es el concepto de prestación de servicios basados en valor, y cómo este concepto nos involucra, nos afecta. Después es proponer unas estrategias. El tema de humanización, humanismo, desde la definición es complejo, tiene muchas aristas. Hoy nos vamos a concentrar en el tema de cómo no perder la humanización a través de uno de los actores que somos nosotros, el talento humano en salud. Y por último, plantear este concepto de quinta revolución industrial y ver cómo podemos seguir construyendo y avanzando en él. Durante esta conferencia ustedes van a tener la posibilidad, con sus teléfonos celulares, al colocarlo en el modo de tomar fotos y escanear los códigos QR que aparezcan en sus pantallas, van a poder acceder de manera directa a las páginas web o a los artículos en texto completo que se referencien con la modalidad de código QR. Y para eso vamos a hacer un ejercicio inicial. Aquí está proyectado un código QR. Ustedes ponen su dispositivo en modo foto y enfocan el código QR. Y cuando hagan ese proceso en su pantalla, sobre todo en los que tienen sistemas iOS, les va a aparecer un botón que cuando hagan clic sobre él, les aparece, en este caso, el artículo completo. Aquí tenemos una reseña del libro de Pinker en defensa de la ilustración, que va a servir de ilustración para algunos puntos, valga la redundancia. Entonces, bajo este mecanismo ganamos interacción, aprovechamos la tecnología y ustedes van a poder tener acceso directo. Si son sistemas que hacen escaneo de códigos QR en sistemas Android, no se preocupen, pueden ir descargando una aplicación para lectura de códigos QR, y como esto queda en el canal YouTube, van a disponer de la presentación a futuro para que puedan hacer este escaneo y la descarga de artículos de manera tranquila en escenarios más controlados. Entonces, de manera inicial y rápida, las revoluciones industriales se han venido comportando en el tiempo. En la primera revolución industrial lo que tuvimos fue todo lo que tenía que ver con la mecanización y cómo estos procesos permitieron hacer una transición de la agricultura a la industria. Con la segunda revolución industrial apareció el acero, los combustibles, los motores de combustión, la electricidad, y fue el prototipo como de producción en serie que tuvo un revuelo importante por el tema de las guerras mundiales. La tercera revolución industrial ya inició con el tema de los transistores, los computadores, toda la tecnología digital, y es así como en el 2016, miren, muy reciente, el doctor Klaus Schwab, que es el fundador y escritor de este libro denominado La Cuarta Revolución Industrial, en el Foro Económico Mundial es donde acuña este término, y con este término aparece lo que son todas las tecnologías emergentes asociadas a la Cuarta Revolución Industrial, que, como muchos de ustedes han escuchado, tienen que ver con la robótica, los sensores, la superconectividad, la interacción con los pacientes,
la realidad aumentada, el manejo de datos, nanotecnología, impresión 3D, machine learning, cadena de bloques, inteligencia artificial. Entonces, todos estos aspectos, algunos ahí que se mencionan, conocidos como las tecnologías emergentes asociadas a la cuarta revolución industrial, pues tienen como su presentación en sociedad en el 2016 en este Foro Económico Mundial. Entonces, teniendo este marco de evolución, yo quiero que definamos tendencias porque pues, en el caso de nosotros en salud, muchas veces nosotros lo que hacemos es implementar estrategias que ya vienen y se han consolidado en otras áreas. Ahorita en todo el tema de seguridad y calidad en salud, nosotros en salud nos hemos vuelto unos muy buenos adaptadores de todo lo que han sido las teorías administrativas. Entonces, cuando hablamos de tendencias, nos debemos ubicar como en ese conjunto de fenómenos que se han denominado fuerzas sociales que crecen muy fuerte y que se caracteriza que se van a prolongar en el futuro. Estas tendencias van a influir el entorno con diferentes grados de relevancia y de adaptabilidad, y lo importante en las tendencias es poderlas conocer desde antes para evitar la resistencia al cambio y nosotros poderlo hacer. En salud tenemos una característica importante que es la resistencia al cambio y nos da muchas dificultades salirnos muchas veces de nuestra área de confort y de los modelos tradicionales para poder enfocarnos en estas tendencias. Entonces, hablando de tendencias, en el 2018, en el Foro Económico Mundial y ya en el auge de la cuarta revolución industrial, este reporte define que todo lo que es asociado a la robótica va a desplazar alrededor de 75 millones de personas y por lo tanto posibles empleos en los próximos 4 años cuando se hizo ese reporte. Y ellos, tratando de dar un balance, dicen que a pesar de ese número de empleos que se van a perder, pues se van a crear 133 millones de nuevos empleos, lo que va a generar un neto positivo de casi 60 millones de pesos como para que no nos preocupáramos. Lo que pasa es que no se describe muy bien, o cuando se presenta la cifra no se define para quién van a ser esos nuevos empleos, con qué perfil y con qué nivel de competencias y qué tiempo vamos a tener, en este caso como talento humano, para poder adquirir esas competencias para ser parte de esa nueva oferta que se plantea en la cuarta revolución industrial. Y es muy interesante porque ya en el tema regional, miren cómo los centros que se han definido en el mundo para la cuarta revolución industrial, en los 5 que hay en el mundo, Medellín aparece ahora en América Latina como el centro para la cuarta revolución industrial y nos coloca en nuestra región pues como un actor importante y en el cual debemos tener unos compromisos altos para podernos adaptar a ese reto. Estos centros de cuarta revolución industrial, su objetivo es incentivar el desarrollo económico, impactando, como todos sabemos, en las políticas de ciencia y tecnología e innovación para poder aumentar la productividad y la competitividad. Y claramente lleva a lo que se ha denominado ahora la globalización 4.0, donde la definición es muy clara y es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque miren cómo este ritmo sin precedentes que estamos llevando de cambio tecnológico va a significar que el ecosistema en el que estamos de salud, pero todos los otros, transporte, comunicación, producción, distribución, energía, solo para mencionar algunos, se están transformando y se van a transformar completamente. Pero esta globalización 4.0 también exige que vamos a tener que tener más trabajo en equipo, más cooperación y se van a generar nuevos modelos de educación con programas específicos orientados para aprender esas nuevas habilidades y poder aprovechar todas esas nuevas oportunidades que vienen asociado a este modelo de cuarta revolución industrial y globalización 4.0. Entonces, con todas las tecnologías mencionadas asociadas a la cuarta revolución industrial, el objetivo final termina siendo compartir, trabajo colaborativo, inteligencia colectiva y el cuidado de las personas. Entonces, miren cómo, así hablemos mucho de tecnología, el objetivo primordial termina siendo mejorar la calidad de vida para todos. Esto en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible y para nosotros que estamos en el punto 3, que es salud, no podemos olvidar ninguno de estos 17 objetivos y sobre todo el tema de las alianzas estratégicas intersectoriales para poder lograr estos objetivos. Y siempre menciono el tema de que no podemos dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás, ¿qué implica? Que en este cambio exponencial que estamos viviendo, tenemos que generar mecanismos y estrategias a todos los niveles para que nadie sienta que esta revolución lo está dejando por fuera.
y se adquieran las competencias para poder ser no solo testigo, sino ser parte activa de esto. Esto no es una moda, esto no va a pasar, esto no es esperar un tiempito a que se quite. Esto es algo que ya arrancó y si no nos montamos en este tren, posiblemente las consecuencias a futuro van a ser muy difíciles de manejar, especialmente para el talento humano. En ese orden de ideas, aparecen conceptos donde las oportunidades hay que aprovecharlas. Y esta fase de Paul Krugman es muy interesante porque es como aprovechar lo que no hace alguno para poderlos capitalizar otros. Entonces, en ese orden de ideas, 6 años después del lanzamiento en el Foro Económico Mundial de la Cuarta Revolución Industrial, ustedes saben que este foro se realiza cada año en enero en Davos, aparecen los trabajos para el mañana. Y es aquí donde, pues, cuando nosotros evaluamos tendencias, por eso era tan importante el concepto, uno va ubicándose en estos escenarios que marcan las tendencias mundiales para decir cuáles son los trabajos que vienen a futuro, cuáles son esas nuevas carreras que hay que realizar, esas nuevas oportunidades que vamos a tener, qué estrategias vamos a desarrollar desde la educación continuada, desde los programas universitarios. Y también se definen acá qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a las habilidades psicomotoras y la preparación de ese talento humano para hacerlo. Entonces, como estamos en salud, uno toma esos artículos, uno hace un foco en salud y hay 5 puntos primordiales que identificamos en enero, pues que ya se venían dando las señales que están dadas a todas estas profesiones en salud que se orienten al bienestar, tanto pues el cuidado de los pacientes y el cuidado del talento humano en salud, a todo lo que a través de una estrategia didáctica que se llama la simulación clínica en el marco de la educación se pueda adquirir y potencializar para lograr los objetivos, al cuidado, donde el pilar fundamental ahora son nuestros colegas de enfermería, eje fundamental en el manejo y en el sistema de salud. Este es el año para la OMS de la enfermería, entonces se vio esa tendencia clara al comienzo de este año en el Foro Económico Mundial. Todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente y todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, la interacción a través de los sensores, cómo captar datos de los pacientes y cómo utilizarlos para mejorar el cuidado y la calidad en salud. Entonces, miren qué interesante, va uno ya teniendo esos avisos que nos van dando y de cómo nosotros como personal en esta área nos debemos ir sincronizando con estas señales. Y a su vez, en ese mismo foro, con el paso del tiempo, se empiezan a definir lo que serían esas posibles amenazas de la revolución tecnológica. Entonces, miren cómo la inequidad tiende a empeorar, porque como le reitero, pues si no hay estrategias para que nosotros como talento humano adquiramos esas competencias, o si no vencemos esa resistencia que nos da poder aprender a desaprender y cambiar, pues tenemos que garantizar de alguna manera que en el marco de esta implementación, en esta revolución tecnológica, las personas que estén más afectadas por estos cambios rápidos no sean marginadas o olvidadas. O sea, como dice la OMS en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, garantizar que nadie se quede atrás. Y líderes de opinión, como Yuval Harari en este caso, durante este foro, planteó que tenemos 3 enemigos que plantean amenazas a la humanidad, que son la guerra nuclear, el cambio climático y la disrupción tecnológica, y que todos estos enemigos, pues de alguna manera, no son susceptibles a ser sobrepasados por una acción en particular, sino que necesitan de mucho trabajo colectivo. Y con el tema de tecnología y manejo de datos, pues el riesgo del hackeo, que lo vivimos ahora en el día a día, y sobre todo el cómo interpretar todos estos datos y poder predecir la manera en que pensamos, decidimos, influenciarnos en la toma de decisiones, en las elecciones, en lo que queramos comprar, ya sea en productos comerciales o inclusive en ámbitos como la política, pues son una realidad y aparecen en las amenazas ahora en enero del comienzo de este año. Por lo que se vuelve indispensable no solo aprender y adquirir competencias para el manejo de datos, sino para el cuidado de ellos, porque pues definitivamente quien controle los datos en este momento es posible que vaya a controlar gran parte de las tendencias en el mundo. Entonces todo el modelo de desarrollo sostenible se adapta al tema de herramientas de cuarta revolución industrial y por eso es importante, reitero, no quedarnos atrás, no bajarnos de esto pensando que es una moda, no pensar que va a ser un tema temporal,
y ver cómo nosotros, desde la perspectiva de la educación, las universidades, las agremiaciones, los prestadores en salud, cómo a nuestro personal le garantizamos que no se queden atrás y puedan ir adquiriendo estas herramientas. Y citando la conocida pirámide de Maslow, donde están pues nuestras jerarquías de nuestras necesidades, aparecen dos nuevos elementos indispensables, que es la conectividad y la posibilidad de siempre tener nuestros dispositivos cargados para poder estar conectados. Y lo hemos vivido ya, el no tener una buena señal o el no tener nuestros dispositivos para poder cargar nuestros equipos de manera adecuada cuando nos estamos quedando sin batería, realmente es caótico y entran a tener un rol preponderante en las pirámides de las necesidades humanas. Estoy detectando un audio con un micrófono abierto. No sé si la parte... Exacto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, para cerrar ya esta parte, ya estamos llegando a un 40% de la presentación. Esto no es un tema generacional. Esto no es un tema de edades, no es un tema de cronologías y uno cuándo nace. La cultura digital, en este momento hay mucho analfabetismo digital, así uno sea nativo digital. Y hay personas que cronológicamente pueden estar en un rango que se pueda calificar como alto de adultos mayores y tienen muy buenas competencias tecnológicas. Entonces hay que migrar del tema de la competencia digital que no está relacionado con el tema de edad. Y adicionalmente, también se han disminuido las brechas para que esté relacionado con el tema de asequibilidad por pertenecer a países de bajos, medianos o altos ingresos. El Banco Mundial recientemente, en el 2016, nos mostraba ya en sus reportes que en países de bajos y medianos ingresos, en este momento es más fácil tener acceso a teléfonos inteligentes con buena conectividad que inclusive a servicios básicos como los servicios sanitarios y los cepillos dentales. Entonces, el tema de acceso a la tecnología también va sobrepasando esas barreras que se han tenido. Y en salud aparece el concepto de valor, el concepto clásico que manejamos con la descripción desde Harvard del doctor Porter. Y a nosotros los que hacemos servicios clínicos, toda la parte administrativa nos dicen, tenemos que hacer acciones clínicas que desarrollen propuestas de valor, que tengan ese balance entre calidad y costo, persiguiendo lo que se ha denominado la triple meta descrita por Donald Berwick, del Instituto de Mejoramiento en Salud, en la cual, en el concepto de manejo centrado en el paciente y sus familias, mejorando los desenlaces, creando una experiencia positiva y haciéndolo de manera costo eficiente, pues sería como el determinante que está llevando a que se enfoque la salud en la manera actual y nosotros nos deberíamos articular a eso. Entonces, siempre que hablamos de estos esquemas de valor y de triple meta, a nosotros, a los clínicos que hacemos prestación de servicios, nos ha parecido muy interesante porque muchos de los procesos que crecen desde la parte administrativa de salud, ellos tienen muy claro esa parte, pero no existe todavía esa línea clara de interacción con la gente que hace la prestación del servicio, el trabajo del día a día, el trabajo de trinchera, y ahí es donde vienen muchas de las diferencias que tenemos ahora en entender cómo hacemos que nuestro trabajo en el día a día, centrado en el paciente, se complemente con todas esas propuestas de valor y de triple meta. Entonces, surge una duda y es explorar al talento humano en salud. ¿Qué está pasando en este marco que yo les doy introductorio? Pues en los últimos años, lo que hemos censado, estos son datos de Colombia, la prevalencia de trastornos depresivos en el talento humano están alrededor del 20-25%. Hay un alto nivel de ansiedad. El síndrome de quemarse por el trabajo, que la característica clínica inicial es esa, que uno se vuelve mal geniado, pierde la empatía. O sea, es el típico fenómeno de esta persona que cuando era estudiante todo el mundo decía, ese doctor como era querido residente y ahora que se volvió especialista como es de mala clase, o sea, está quemado, perdió la empatía, tiene una carga laboral alta. Las series han mostrado hasta un 30% de este síndrome de quemarse por el trabajo y las características que hemos encontrado, reitero, en nuestro país ha sido que casi un 70% de estas personas trabajan jornadas superiores a las 12 horas, no tienen descansos adecuados, el 70% hacen jornadas nocturnas y el 80% está trabajando, no está tomando su descanso en los posturnos y está haciendo trabajos posturnos.
se exacerban las adicciones, las dependencias o se adquieren nuevas y todos estos síntomas de angustia, ansiedad, tristeza, trastornos en el sueño, hacen perder el control sobre la vida y en casos extremos, ideaciones suicidas y suicidios que no alcanzan a pedir ayuda antes de. Entonces, en estos temas que nos mueven y nos dicen, hombre, en salud, del altruismo que tenemos que ser útiles y no importantes, nosotros nos hemos hecho unas reflexiones y es si el talento humano en salud, en este marco que les estoy definiendo, puede estar en ese sistema de aportar valor, en el concepto que vimos de valor, y seguir siendo altruista con las condiciones que tenemos actualmente. Y no nos podemos concentrar solo en la definición de burnout, como les planteaba inicialmente, de quemarse por el trabajo. Y es ahí donde tenemos que buscar soluciones al talento humano en salud, donde la humanización es importante y tiene que ver mucho con el bienestar. Entonces, lo primero en cuanto a soluciones es, el modelo está migrando de la triple meta a la cuádruple meta. En esa cuádruple meta apareció el eslabón perdido de la salud, que éramos quienes nosotros, el personal humano, el talento humano en salud, el trabajador de la salud. Es como en todo este esquema, tan claro desde la teoría administrativa y de los conceptos de calidad y seguridad, involucran al talento humano en salud para que esté satisfecho, para que esté feliz. Este artículo, que es muy interesante del Instituto para Mejoramiento de la Salud, muestra que el talento humano en salud debe estar alegre en su sitio de trabajo y que ese sentido de alegría, de bienestar, tiene 9 componentes, donde la plata, el ganar mucho dinero, solo es uno de esos 9 componentes. En Colombia, uno de los componentes que más está afectando es el analfabetismo financiero. En salud, estamos saliendo de nuestras carreras en salud, en el caso de la medicina y de las especialidades, a tratar de tener un nivel de adquisiciones materiales que posiblemente a futuro van a llevar a problemas porque es imposible sostener esa calidad de vida. Las modalidades contractuales, la falta de ahorro programado, el no tener pago adecuado de parafiscales, de estrategias de bienestar, de modos decentes de pensión que pueden ser planeados desde los procesos iniciales, llevan al analfabetismo financiero y llevan a que muchos de los profesionales de la salud en edades avanzadas todavía necesiten estar haciendo cargas altas laborales para mantener estilos de vida. Todas las estrategias de bienestar basadas en lo que es meditación, apartando el tema de la meditación religiosa, sino el tema de meditación como estrategia nueva para mejorar la calidad de vida, han estado apareciendo en salud y se han estado incorporando no solo a mejorar la calidad en la prestación del servicio, sino a mejorar todas las condiciones de seguridad y calidad, que son ejes centrales en el modelo de la triple y de la cuádruple meta. Y aparecen recientemente estudios de buena calidad y con buena metodología donde muestran cómo todas estas estrategias basadas en la meditación se asocian a beneficio en el talento humano y a la prestación del servicio clínico, y la utilización de coaching profesional y de acompañamiento también llevan a mejorar todos estos indicadores de bajar la carga emocional, mejorar la calidad de vida y sobre todo construir talento humano que sea resiliente y que tenga alta capacidad adaptativa. Cuando buscamos esto en los betabuscadores, buscando nivel de evidencia, porque esto rige ahora nuestro comportamiento, miren cómo en este caso que es meditación, meditación tipo mindfulness, miren cómo incrementa de manera significativa en los últimos años. Aquí está el indicador en el 2020, en la última búsqueda que hice antes de COVID, y la literatura de buena calidad que aparece en este nivel es muy importante. Lo mismo que para coaching específicamente profesional, para personal de la salud y para atención en salud. Incrementos exponenciales, los cuales hablan que esto es una realidad y son estrategias que debemos tener en cuenta desde la implementación de nuestros servicios y por parte de los prestadores. Y para cerrar acá y pasar a la parte final, entender que ya no es necesario para el talento humano en salud saber mucho y saber hacer mucho, tener muy buenas habilidades psicomotores. Esto se da por descontado, debe ser parte de nuestro funcionamiento en el día a día, de nuestra formación, tener el conocimiento, tener las competencias para hacer las habilidades psicomotoras y la motivación y las herramientas para poder seguir en procesos de educación continua, logrando para estos nuevos retos del trabajo. Pero definitivamente, si a eso de saber mucho y saber hacer mucho no le sumamos las habilidades de comunicación, llamadas en teoría administrativa habilidades blandas, por los nórdicos habilidades superiores, en salud se han preferido llamar habilidades de tipo no técnico, pues
El saber mucho y el saber hacer, si no se disponen de estas habilidades no técnicas, pues no va a permitir incorporarnos a equipos de trabajo, porque nuestro trabajo es de equipos, y a impactar en desenlaces positivos para los pacientes, para las instituciones, para el sistema de salud y por ende para nosotros, mejorando bienestar, disminuyendo burnout, disminuyendo suicidios, mejorando integralidad, vida familiar y llevando a desenlaces poblacionales de manera interesante. Entonces, muy importante esto en el tema de formación y educación, poder trascender en estas taxonomías del aprendizaje actual que impactan desenlaces, en poder adquirir esto para sumarse a todos estos procesos. Y es ahí donde aparece la quinta revolución industrial como concepto innovador. Muy importante escanear este artículo. Esto fue un concepto que aparece en el Foro Económico Mundial en alrededor del 2019 por Al Gore, el político estadounidense. Y es así como en este nuevo modelo de lo que se propone al ir trasegando por la cuarta revolución industrial y por la disrupción tecnológica, pues entender que la quinta revolución industrial se refiere a este trabajo que necesitamos ahora, colaborativo, para progresar y avanzar a los objetivos comunes, a la inclusión, pero basados en ¿qué? En el humanismo, en los valores y la ética, en que esta tecnología no nos sobrepase y como claramente lo enuncié al comienzo, cuando se hicieron todos los trabajos de adaptación y de ver a Medellín como una de esas ciudades, ejes de la cuarta revolución industrial, que el punto final de esto es mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, utilizando la tecnología, pero en el marco del humanismo. Entonces, ya para cerrar y pasar a la discusión, a nosotros nos pega mucho la moda. Entonces, claro, quinta revolución industrial, ¿qué será eso? ¿De qué irán a hablar? ¿Qué tiene de novedoso? Y miren cómo dentro de otro de los autores favoritos, este psicólogo Gartner, desde el 2005 ya en su libro de las 5 mentes del futuro, nos había dado la tendencia. Lo que yo les digo, las tendencias siempre están ahí. Uno es el que verá si las coge, las lee, las ubica y monta las estrategias para poderlas utilizar y picar en punta y estar ahí y no dejarse coger. Él describe la mente creativa, que es la que va ahora mucho con el tema de la cuarta revolución industrial, la tecnología, no quedarse atrás, el respeto, la disciplina, la capacidad de síntesis y de presentar información de manera concreta y mire, nunca abandonar la ética. Entonces es por eso que con este autor, Toffler, que se define él mismo como futurista, los nuevos iletrados que tendremos ahora no serán las personas que no sepan leer ni escribir o que no seamos los que no seamos capaces de entrar a las herramientas tecnológicas, sino que lo más importante es que tengamos la posibilidad de aprender a desaprender, de salirnos del área de confort, de entender que esto no está cambiando, sino que cambió y de que debemos construir colectivamente todo lo que necesitemos para adquirir todas estas competencias orientadas a vivir en la cuarta revolución industrial, pero nunca perder el humanismo para reaprender y poder lograr el objetivo definitivo, que es la calidad de vida para todos los seres humanos. Quiero contarles un poco la historia, porque esto era algo que se estaba preparando antes de que nos llegara el COVID. Nosotros en enero, en este otro reporte que tuvimos en Davos, en el Foro Mundial, fue muy interesante cuando leíamos los riesgos globales y estaba el cambio climático, las guerras nucleares, el riesgo de hackeo. Y miren cómo por acá chiquitico, créanme, en esta flecha que les estoy mostrando, ahí dice enfermedades infecciosas. O sea, ahí estaban como riesgo global. Eso es lo que llaman los cisnes negros. Cosas que están ahí que pueden tener amenazas y que pueden llevar a debacles. Pues en diciembre, en enero, llegó el COVID y se asoció a otro cisne negro que fue la caída marcada en el precio del petróleo, que ya se estaba presentando antes de la pandemia COVID. Y es así como esos cisnes negros, este es un libro muy interesante, muy recomendable, El impacto de lo altamente improbable. Son esos sucesos que ocurren de manera sorpresiva, que tienen un gran impacto económico y que una vez pasado el hecho, pues nos debe llevar a que pensemos hacia atrás cómo podemos hacer para plantearlos. O sea, aquí estaban todas las amenazas, siempre han estado, las tendencias están ahí. Les creemos, las anticipamos, trabajamos en ellas, ponemos equipos de planeación a pensar en prospectiva y decir qué va a pasar cuando aparezcan estos cines negros y qué podemos hacer, porque de lo contrario nos toca actuar sobre la contingencia, que también lo debemos hacer, pero es más complicado. Y para finalizar, no hablar de predicciones, sino hablar de opciones, como dice Dan Berwick en este nuevo normal,
Y aunque esto fue una publicación que hicimos para el tema de nuestro gremio, es completamente válido para todo el talento humano en salud y otras áreas. ¿Y cuáles son esas opciones que debemos fortalecer y mantener durante el nuevo normal? Pues primero, el manejo de los datos. El daño que ha hecho la infodemia es brutal y nosotros somos víctimas de eso porque nosotros mismos con nuestros dispositivos somos perpetuadores de reenviar mensajes por las cadenas de nuestro chat, no verificar la información, de crear caos. Entonces, tenemos que crear formas de filtrar información de buena calidad y hacer compromisos para que nosotros desde la academia podamos generar cuál es la información filtrada, evaluada por pares de buena calidad, de impacto, y no generar pánico con la infodemia y desinformación. Queda claro que estos canales que estamos usando para enseñanza-aprendizaje llegaron para quedarse, que en salud todo lo que hagamos a través de internet, las cosas, sensores. Recuerdo mucho cuando el doctor Elejalde nos visitó en la universidad y nos avisaba y nos orientaba y nos hablaba de ellos. Mire, el tema de los dispositivos, de los sensores en los pacientes, él mismo los tenía en sus bolsillos y nos ponía a interaccionar con ellos para que entendiéramos el impacto que esto iba a tener y nos alertaba desde esos años en que por qué teníamos que ser pioneros e innovadores y no tenerle miedo al cambio. El protegernos a nosotros como recurso humano, ahorita en el COVID, pues se adquieren las competencias, se estudia, se tiene, pero apenas empezó a incapacitar la gente con experticia, era muy difícil reemplazar ese recurso humano tan valioso. Entonces, la protección rutinaria, pero la protección ahora a futuro, las actitudes que tenemos que tener ante el personal que llega con gripa a las instituciones a trabajar, el cómo se hacen todo el manejo de los elementos de protección personal de aquí a futuro, son reflexiones que debemos tener para proteger esa fuerza laboral. Basado en el concepto del cisne negro es esto no va a parar, vienen más cosas, nos van a tocar más amenazas desde varias perspectivas. Entonces la otra estaba ahí, decía el riesgo de las enfermedades infecciosas, cuáles pueden venir, cómo trabajamos en perspectiva y cómo nos preparamos, y todo esto hacia la inequidad. Pero esto pues hace parte de lo que fue el COVID. Ahora estamos en lo que se denomina un fenómeno sindémico, como el COVID llevó a afectación de otras áreas, a las enfermedades no transmisibles, a la afectación de servicios, de prestación de servicios de salud en las áreas de mayor impacto, de la medicina interna, de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, de nuevo, en ese nuevo orden, entender que todo este progreso que tenemos y que viene, y vuelve y lo reitera Pinker en su libro En Defensa de la Ilustración, pues sin humanismo no es progreso y no podemos perder esa línea ética y humanística. La tecnología es necesaria, hay que usarla. Nos va a reemplazar en algunas cosas, pero en humanismo, en empatía, en valores, no nos van a reemplazar. Entonces no perdamos todos esos componentes que tenemos ahora viviendo la cuarta revolución industrial para hacer la diferencia y después no quejarnos que esta revolución tecnológica nos dejó tirados y no pudimos hacer una transición adecuada para continuar en nuestra vida laboral. Les recomiendo esta literatura que hacen parte de mi biblioteca personal en el tema de resistencia al cambio. This Medicine, Vida 3.0 y el Código de Salomón son libros muy interesantes que dan un contexto adecuado para uno poder tener elementos para no ser tan resistente a este cambio e innovación tecnológica. En el tema de la innovación y de la cultura de innovación, el poder sorprendente de las estructuras que se liberan y el futuro es más rápido de lo que nosotros pensamos, son unos libros maravillosos que de manera ágil nos llevan por ese mundo de la innovación. Y en el tema de la educación, estos dos libros, el de Chang de inteligencia, medicina basada en inteligencia, y el de ver de otras formas de aprender, realmente a nosotros los que estamos en educación nos reta para no ser resistentes al cambio y poder definir nuevas estrategias para hacerlo. Agradecimiento nuevamente a mi universidad, al doctor Posada, a la doctora Clara, que hicieron lanzamiento ahorita en la Feria del libro de ética médica. Gracias por nunca dejar que perdamos este componente y siempre tener una formación balanceada y equilibrada. Y quedo atento a comentarios y preguntas, profe Carlos y doctora Rosy. Muchas gracias. Mauricio, muchísimas gracias por esta visionaria y humanística
conferencia que nos has ofrecido. Queda abierta la discusión. Tenemos dos posibilidades. Una de ellas, que ustedes levanten la mano, nosotros le ofrecemos el micrófono para que puedan formular la pregunta o el comentario, o a través del chat. De manera que ya empezó la doctora Soad Calle, levantó la mano. Tiene habilitado el micrófono, doctora Soad. Bien pueda habilitar el micrófono y adelante. Doctora Soad, adelante, que tiene el micrófono disponible. Adelante, doctora Soad. Buenas noches, doctor Mauricio, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Buenas noches. Muy bien. Escuchamos muy bien. Ah, bueno, doctor, qué pena, no. Bueno, la manito se me levantó sin querer queriendo, pero me gustaría si me puede facilitar de pronto la bibliografía. Con mucho gusto. Le dejo aquí mi Los correo. libros, los artículos, porfa. Recuerden que esto queda en el canal YouTube. Ahorita lo colocarán en el chat. Ahí les acabo de colocar mi correo electrónico. Siéntanse libres de escribirme y hacer la solicitud de la presentación. Se las envío con los artículos de referencia. Listo, doctor, mil gracias. A ustedes. Gracias, doctor Vasco. Doctor Ramón Abel, por favor, ¿tiene usted el micrófono disponible? Adelante. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Doctor Vasco, muy agradable su presentación, muy interesante. Hombre, Ramón Abel, qué bueno escucharte. ¿Cómo has estado? Lo mismo, bien, muchas gracias. Disfruté mucho la presentación y pues me parece que haces un compendio de temas muy diversos con una línea argumentativa muy interesante. Y creo que hay un tema específico en el que yo quisiera como jalar un poquito del hilo, porque lo pasaste un poco, digamos, como dentro de todos tus elementos para tu argumentación, pero creo que es fundamental, y es el tema de la salud basada en valor de Porter. ¿Por qué? Porque después de que lo mencionaste, dabas la idea como que era un concepto de los administradores, que los médicos clínicos de la línea del frente no entendían muy bien, que tal vez no hacía el clic con la práctica diaria del médico. Y yo creo realmente, porque he tenido la oportunidad de apoyar a muchos prestadores en el país y de conocer muchas experiencias de prestadores, que ese concepto de salud basada en valor realmente es la gran oportunidad que tienen los médicos para tomar el liderazgo en las innovaciones, para ser los líderes de esas innovaciones en modelos de prestación que los lleven a una práctica clínica mucho más gratificante, que les permita generar resultados en salud en sus pacientes, impactar la salud de sus pacientes, que es el motivador más fuerte que tiene cualquier médico en su práctica clínica, y que a la vez les permitan utilizar los recursos del sistema para que nos alcance la plática que tenemos para esto, ¿cierto? Entonces, en un escenario en el que hay un actor que maneja la plata y tiene un garrote en la mano y cierra la llave, glosa, niega, ¿cierto? Y otro actor que tiene el bolígrafo para prescribir y trata de prescribir todo lo que pueda, pues en ese contexto no creo que nos vaya a ayudar mucho toda la propuesta de mindfulness que hacías y de meditación y todos estos ejercicios, porque es más o menos como darle terapia o psicoterapia a soldados en el campo de batalla, yo creo, debe ser algo así, porque es decir, el solo hecho de estar en un campo de batalla con una amenaza inminente de muerte debe sobrepasar cualquier esfuerzo por calmarlo con psicoterapia. Entonces yo creo que aquí puede pasar algo muy parecido. Yo creo que lo que hay que cambiar es el campo de batalla y realmente dejar de que sea un campo de batalla, y allí es donde yo voy a jalar el tema de salud basada en valor, porque la propuesta de Porter ciertamente es una salida muy interesante. Y para no enredarme en los detalles, pero quiero dejarles la reflexión. La salud basada en valor, como la define Porter, es un concepto en el cual lo que priman son los resultados en salud de los pacientes. Y para poder generar resultados en salud hay que integrar los ciclos de atención de las diversas condiciones médicas o de los diversos grupos de pacientes, ¿cierto? Y para integrar esos elementos, esos componentes del ciclo de atención, también además tengo que establecer un mecanismo de pago que le dé el incentivo a ese prestador para obtener esos resultados. Y ese mecanismo de pago, de alguna manera, le transfiere el riesgo al prestador y el prestador ejerce unas acciones muy importantes en pos de tener los mejores resultados con esos recursos que tiene. Y ahí, créanme, que lo que más lo he predicado desde muchos escenarios, pero aquí lo puedo ratificar con la experiencia que he tenido
con prestadores. Lo más importante en estos modelos de salud basados en valor son médicos muy buenos, médicos que sepan cómo mantener a su población cuadradita, que no se les descompense, que no se les complique en el largo plazo, para que la plata les alcance. Y en ese modelo vuelve a emerger el rol insustituible del buen médico. Eso para mí es una situación, es un elemento muy esperanzador y creo que es una forma de abandonar el campo de batalla e irnos por un camino que realmente es mucho más constructivo y mucho más gana-gana. Y claro, en ese nuevo camino, sin duda, todo el tema de mindfulness, todo el tema de meditación, todo el tema, pues va a ser muy útil, por supuesto, pero va a tener un efecto mucho más grande y seguramente vamos a tener menos problemas de burnout. Lo dejo ahí, Mauricio, para que podamos Abel, la reflexión. perfecto, y muchas gracias por el comentario, y al profe Carlos José, veo el chat muy activo, muy bueno abrir y que la gente hable y hable y hable, y al final vamos retomando todos estos conceptos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. A continuación, tenemos varias personas en orden de palabra. Está primero el doctor Tiberio Álvarez, también el doctor Ricardo Posada solicitó la palabra, está en su turno. Tranquilo, doctor Posada, que ya le llega. Doctor Tiberio, adelante. Active su micrófono, por favor. Después la doctora Ligia Montoya, perdón. Doctor Tiberio, ¿tiene? Doctora Ligia. Adelante, buenas doctora Ligia. noches. Muchas gracias, doctor. Qué gusto verlos esta noche de nuevo. Gracias al doctor Mauricio por su presentación absolutamente magistral, muy resumida porque es un tema supremamente extenso y complejo, pero hizo una síntesis muy acertada. Mi observación va con respecto a lo que hablábamos sobre el acto médico y la capacidad que tenga el médico verdaderamente para tener una interacción positiva con sus pacientes, porque a mí me parece que eso está muy perdido tanto en la ejercicio tradicional y más aún ahora en la telemedicina, de la cual me ha tocado ya al menos ser espectadora a través de las citas de mi madre enferma, anciana. Entonces, yo creo que hay una parte, como lo dice el doctor Ramón, en la cual nosotros no tenemos que pelear tanto con el sistema, sino pelear contra nuestras propias incapacidades. Y una de las incapacidades grandes de los médicos es que no tenemos tiempo de escuchar ni de comunicarnos con los pacientes de una manera eficaz. Nuestras herramientas de comunicación son bastante limitadas y realmente la demanda de los pacientes es muy alta. En una época hubo una propuesta que yo leí, pero que nunca vi que se pudiera como implementar, que era lo de como los grupos de autorreflexión médica para uno poderse cuestionar verdaderamente hacia dónde va mi praxis, hacia dónde va mi comunicación con los pacientes, cuál es la meta. La meta mía es atender pacientes por 15 minutos o es verdaderamente resolver los problemas de salud de las personas. Llenar un formulario completamente, un RIFS de todo lo que yo hice en el día o verdaderamente impactar sobre la vida y sobre la calidad de vida y el bienestar de las personas que están frente a mí. Y en ese aspecto yo pienso que cada uno de nosotros como profesional tiene mucho que aprender y tiene mucho que mejorar, porque como seres humanos somos imperfectos y estamos metidos dentro de una relación compleja, porque el ser humano enfermo o que se siente enfermo es una persona que está en una condición de comunicación y de clima emocional muy particular en la cual nosotros a veces no somos capaces de, digámoslo, de entrar de una manera asertiva y terminamos en el conflicto o en la queja permanente de los pacientes. Es que ese médico no me al saber, es que ese médico no me preguntó, es que ese médico no me miró. Y ahora pues con los equipos y con las interacciones modernas, pues obviamente esa falta de contacto yo pienso que es una carencia que es profunda y que en la cual la gente añora muchos médicos de familia antiguos que ya lastimosamente no existen. Entonces yo quisiera que si en lo que se está planteando, hasta qué punto nosotros como seres humanos tenemos que perfeccionarnos mucho más en nuestra manera de comunicarnos y de entender las necesidades de nuestros pacientes y de ser capaces de darles a ellos intervenciones que no solamente sean medicamentosas o sean simplemente exámenes, sino que también les transmitamos, digámoslo, como esa calidez humana, que es muchas veces lo que los pacientes más reclaman de los médicos tratantes y de lo que más se quejan. Lo ve uno cuando hay insatisfacción de los pacientes con respecto al sistema de salud. Entonces, quería dejar esa observación y preguntarle a usted su concepto experto en la revisión de todos estos puntos tan interesantes. Muchas gracias y una buena noche para todos. Doctora Ligia, muchas gracias.
Sí, seguimos ahí, entonces, profe, sumando los comentarios para al final poderlos retomar holísticamente. Perfecto. Muchas gracias, doctor Mauricio. Doctor Tiberio, tiene el micrófono si usted quiere participar. Adelante. Sí, está bien. Adelante, Tiberio. Gracias, Mauricio. Extraordinaria conferencia y sobre todo hincapié en esa parte de la humanización, del atender con cariño al paciente. Yo creo que hace parte de este presente y futuro. La pregunta a mí es más sencilla. ¿Por qué Medellín aparece ahí a nivel mundial? Profe, ¿Qué razones? sí, cuando Colombia asistió recién posesionado el presidente actual, el doctor Duque, una de las gestiones que se hizo en el foro de Davos fue entre varias ciudades nominadas en América Latina poder tener una ciudad de América Latina como eje de la cuarta revolución industrial. Solo estaba San Francisco en ese momento en el continente. Y digamos que todo el trabajo que se había hecho en Medellín a través de Ruta N y todas las iniciativas de innovación, pues dieron el sustento para que en el marco de decisión que toman estas personas, Medellín tuviera esa distinción. Obviamente, como usted sabe, eso tiene de ancho y de largo, gente a favor y en contra. El tema es que ahí está, y ese es el reto que tenemos ahora en la ciudad y en el país y en la región, y no podemos ser inferiores a ese reto. Entonces, esa es más o menos como la secuencia abreviada, profe, de por qué se da. Estoy completamente de acuerdo con el reconocimiento que se le hace a la ciudad por todo el trabajo que se ha desarrollado por todos los aceleradores e innovadores y lo que se ha hecho en innovación en Medellín para tener esa distinción, pero mi punto ahí es no quedarnos inferiores al reto. Gracias, doctor Vasco. Doctor Carlos Agudelo, bien pueda activar su micrófono. Doctores, Adelante, doctor Agudelo. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, bien. Doctor Agudelo. Adelante, Carlos. Carlos, activa el micrófono, por favor. Doctor Agudelo. Listo, ¿me escuchan adelante. Bien? Ya. Sí, adelante. Señor. Ya, ¿me escucha? Sí, señor. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta super conferencia, doctor Vasco, doctor Carlos José, doctora Rocío. Doctor Carlos José, no se acuerda de mí, el que es médico, prevención cardiovascular y abogado, ¿cierto? Primero que todo, quería preguntarle, doctor Vasco, si usted piensa para el futuro que puede hacer lo siguiente. Es un sueño que he tenido con varios compañeros. ¿Qué es la inteligencia artificial? Hará que la humanización en la salud sea más evidente. Pues, si uno en una consulta, en vez de estar escribiendo en el computador, pudiera grabarse, que eso se transcribe automáticamente y uno poderse dedicar más a tener el contacto visual, físico con el paciente y que esto haga que la atención sea más humana, más empática y que uno pueda ver el detalle. Me explico. Por alguna circunstancia dentro del afán de uno estar escribiendo y mirando el computador, de pronto no hay que el paciente entró cojeando, que es un paciente diabético, que el problema es en los pies, como en algún momento uno decía, quítese los zapatos, yo le miro primero que todos los pies que por ahí está. Y ahorita de pronto, por uno estar llenando ciertas guías o manejos, de pronto no puede tener contacto. Doctor Vasco, ¿usted piensa que esto nos puede dar el futuro en algún momento? Carlos, de manera puntual, la innovación se basa en identificar los retos y tratar de resolverlos con el grupo transdisciplinario, que es lo que tenemos hoy reflejado en los asistentes. Mi respuesta es, usted ahí planteó un reto, usted definió muy bien en su relato qué es lo que tendríamos como amenaza por la tecnología. Entonces, con ese reto, solucionémoslo. O sea, no seamos inferiores a los retos y en trabajo en equipo, como fue la propuesta, veamos cómo no perdemos los componentes. Entonces yo creo que aquí está todo por hacer. Tenemos que hacer parte de esta cuarta y quinta revolución industrial, no quedarnos a ver si alguien lo hace por nosotros. Y tenemos un buen recurso humano y un excelente ecosistema en la ciudad y en el país para no ser inferiores a esos retos. Gracias, doctor Vasco. Sí, Carlos, adelante. A ver, yo trabajé
en un centro de ayudas diagnósticas de tecnología con radiólogos y eso, yo veía que lo de radiología se podía aplicar en el tema de la consulta, o sea, que la transcripción venía, que eso tenía tomándolo en cuenta, por ejemplo, la reunión pasada que hablaban del tema de la responsabilidad. Yo cojo todo eso y digo, venga, es que yo puedo tener una consulta transcrita, que el paciente desde su casa me haya mandado ciertas cosas por un sistema de información, que cuando llegue yo ya basado como una preconsulta y que eso sea válido para mi atención, que yo no tenga que dedicarme a transcribir, que ya tengo un contacto tecnológico con el paciente de su atención, que ya cuando llegue es el momento de interrelacionarme con él y que simplemente yo ya transcriba lo que tengo que hacer con él. Me explico. Cuando sacamos, por ejemplo, con el ATP3, yo creo que ahí sí está el doctor Robles, que hicimos una historia clínica que básicamente al médico ya le decía, venga, este paciente tiene tal riesgo, el médico se dedicaba a decidir con él. Bueno, discúlpeme que me fue un poquito largo, pero esto es un sueño que uno tiene dentro de su vida. Carlos, no, cardiología y radiología son las áreas ahorita con mayor aplicación. Les pido el favor que escaneen este código que lo tengo en este momento en pantalla. Profe Jaramillo, ¿se puede ver en este momento? Estás con él en la pantalla, adelante. Estos son de los materiales de apoyo que uno siempre tiene para estas charlas. Lo importante es que toda esta innovación y nuevas tecnologías también tenga un mecanismo de evaluación de tecnologías para que no pasemos a un uso irracional y desmedido. Entonces, para lo que dice Carlos, pueden consultar esta fuente y están como todos los avances que se han hecho aplicados a la medicina en lo que él está mencionando de soluciones basadas en algoritmos y en inteligencia artificial. Muchas gracias. A ti muchas gracias. A continuación, el doctor Jorge Diego Acosta. El doctor Acosta puede activar el micrófono. Adelante, doctor Acosta. Buenas noches, ¿cómo están todos? Un abrazo. Diego, hola. ¿Qué más, Mauricio? Felicitaciones, magnífica la conferencia. Primero quiero destacar que es una conferencia que nos pone a debatir temas estratégicos y temas hacia adelante, o sea, hacia dónde vamos y cómo nos preparamos. No quedarnos siempre en lo inmediato, en lo táctico, en lo que alguien llamó la pelea con el sistema, ¿sí? Me parece muy importante. Por eso quiero destacar 4 ideas muy cortas. Lo uno, se requiere contar, bueno, primero, hoy los desafíos son globales. Hoy los desafíos son para la humanidad y tenemos la gran dificultad de que se resuelven por países, por estados nacionales. Hay una cosa que hay que superar y es la visión nacionalista y tener una visión de humanidad. Y creo que siempre la comunidad médica, desde que surgieron los primeros médicos en Egipto y Grecia, actuó como comunidad. Los médicos se comunicaban, las escuelas se conocían. En ese estudio de las civilizaciones antiguas, eso es una cosa que uno encuentra admirable y siempre hemos tenido eso. En segundo lugar, nosotros requerimos tener una política pública de desarrollo integral del talento humano en salud. Y desarrollo integral es todo esto, lo tecnológico, lo humano, el conocimiento, las habilidades, las interacciones, todo esto, desarrollo integral. En Colombia carecemos de ella. No estoy diciendo luchemos por ella, sino trabajemos por ella. Universidades, academia, organizaciones gremiales, sindicatos, trabajar con la visión de construir una política y que sea una política pública, que se aplique, porque al fin y al cabo la política termina definiendo y no nos podemos quedar solo en las disquisiciones académicas. En tercer lugar, hay que resaltar en medio de estos avances a futuro lo que señalabas en la quinta revolución, el tema del humanismo y el profesionalismo. Ser buenos médicos y ser buenas personas. Y ser buenas personas es el altruismo, el humanismo, la labor humanitaria y ser amables en un sistema amable. Yo creo que son cosas que tenemos que pensar y trabajar en ello desde la educación, desde la práctica continua, desde la educación continua. Es muy importante. Resalto mucho lo que dijo el doctor Ramón Abel en el examen de nuestro sistema. En tercer lugar, el sistema
para tener una política de desarrollo del talento humano en salud, tiene que haber un nicho, un ecosistema, un sistema de salud que la permita, que la promueva y que la solidifique. Todo lo del burnout, lo del agotamiento, lo de tal cosa, tiene que ver con cambios macro y estratégicos, no solo resolverlos, como dijo Ramón Abel, con cómo atender al soldado que está en batalla y permitir que no se derrumbe. Hay que pensar en la satisfacción de vivir y en la satisfacción del ejercicio de la profesión. Y eso no es simplemente unas acciones de unos expertos, sino que hay que verlo como toda una concepción, todo un modo de vida. Otro punto que quiero destacar muy corto, hablamos mucho de la meditación, de la reflexión. Inclusive alguien mencionó el concepto de la meditación en grupos. Eso tiene que ver con que dejemos de pensar el ejercicio profesional como una suma de saberes individuales o por profesiones o por especialidades. Tenemos que empezar, y Mauricio lo mencionó, en equipos de trabajo. En equipos de trabajo. En la labor que ustedes llaman interdisciplinaria, desde lo académico, pero desde lo profesional lo debemos llamar interprofesional. Las diversas profesiones, de las diversas miradas, del aporte de diferentes saberes y el aporte de la finalidad. Es muy importante a futuro el trabajo en equipo, y toda nuestra formación y todo nuestro modelo de trabajo y de contratación y de labor cotidiana están hechas como una sumatoria de saberes y de habilidades. Y resulta que el trabajo en equipo implica una dinámica distinta. Sobre el tema de la meditación, ya como cuestión de vida humana, que es el más alto nivel, cuando trabajamos ya al más alto nivel de la conciencia, que nos vamos de las necesidades cotidianas y de las necesidades inclusive axiológicas del deber ser, irnos más profundo a la conciencia del ser profundo para los que sean creyentes y para los que no también. Muy importante dar el salto de la meditación a la contemplación. Eso es un tema que me parece que hay que profundizar. Y eso de la meditación y la contemplación tiene que saber que tiene que ver con la satisfacción de vivir, con la vivencia profunda del ser, mucho más allá de todas estas cuestiones cotidianas. Muchas gracias y disculpen. Gracias, Diego. Wow. ¿Algún comentario, doctor Vasco? ¿O le pasamos la palabra al doctor Ricardo Posada? Sí, señor. Continuemos con el decano. Doctor Posada, es un honor tenerlo con nosotros. Active su micrófono, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Una alegría estar aquí viendo a mis amigos, a la doctora Rocío Gómez, a quien siempre he admirado y trabajé con ella muchos años en pediatría. Al doctor Jaramillo, a quien considero un gran ser humano por encima de sus capacidades técnico-científicas, que hablaba Mauricio, una gran persona. Y me siento muy honrado y muy orgulloso de Mauricio y de su exposición. Estos temas los hemos discutido ampliamente en mi oficina y creo que la cuarta revolución pecaba de lo que nos brindó este año la quinta revolución. La cuarta revolución hablaba simplemente de la robótica y las nuevas tecnologías para bien de la humanidad, pero sin pensar en la parte humana. Y este año en el Foro Económico pues se introdujo el término de quinta revolución, como nos decía Mauricio, y figura como un corazón. Y yo creo que es fundamental que a la tecnología le pongamos el corazón, la ética, la bondad por encima de cualquier otro valor. Yo siempre he pensado que la tecnología es necesaria para el crecimiento de la medicina, pero la tecnología per se es peligrosa, y es peligrosa por lo que decían los anteriores comentarios, de que la tecnología sola endurece el corazón y separa al paciente del médico. Alguien puso un ejemplo de la telemedicina. Ahora en la pandemia con Hola Doctor, que es una empresa de teleasistencia de la Universidad CES y un grupo de empresarios de Antioquia, hemos tenido se dispararon las consultas. Y la evaluación de los pacientes, a pesar de que es teleconsulta, es que es mucho más humana a través de los medios de tecnología, que muchas veces la consulta que hacemos obligados en 15 minutos. Entonces yo creo que la tecnología no es un obstáculo para que seamos humanos, empáticos e incluso simpáticos con los pacientes.
porque muchas veces lo que el paciente necesita es tiempo para que el médico oiga sus quejas, y eso se puede lograr no solamente de manera presencial, sino a través de la tecnología, y los resultados de la atención de estos pacientes ha sido muy satisfactoria. Quiero contarles simplemente una anécdota que algunos de ustedes conocen. Hace 2 años, cuando no se hablaba de quinta revolución, sino solo de cuarta revolución, en un hospital de Texas entró un robot médico, caminando, un robot, y había un anciano con su nieta de 14 años o de 13 años, y el robot, sin ninguna empatía y ninguna simpatía, le dio la noticia a la niña de que el abuelo se iba a morir a los 8 días, que no pasaba de 8 días de vida. Por eso siempre he pensado que ningún robot podrá reemplazar jamás a ninguna de las profesiones liberales, y la medicina es una profesión liberal por excelencia. Entonces creo que los valores no se contraponen con las nuevas tecnologías y con la cuarta revolución. Simplemente la quinta metió ese aspecto de humanismo y de bondad y de ética dentro de la cuarta revolución, que creo que es la solución para que sigamos trabajando, como decía el doctor Mauricio, todos juntos en mejorar la atención de nuestros pacientes a través de la tecnología. Nuevamente felicito a Mauricio. Como le digo, estoy muy orgulloso de él y de su presentación. Me parece que fue una presentación corta, concisa, pero muy profunda. Muchas gracias por oírme. Qué pena haberme tomado tanto tiempo. Profe, gracias a usted por la motivación y sus comentarios. Muchas gracias, doctor Posada. Tiene la palabra el profesor Rafael Elejalde. Doctor Rafael, adelante, puede activar su micrófono. Muy buenas tardes a todos. Al doctor Vasco, qué placer volver a verlo. Y muchas gracias por acordarse de mí y de todos mis juguetes. He seguido con ellos y usted hizo una presentación excelente porque da el campo, cómo piensa el mundo que están cambiando las cosas. Y sistematiza y nos pone a pensar dónde cabe lo que no esperamos. Y lo que no esperamos en medicina es que lo que está sucediendo subrepticiamente es lo que hizo Amazon con los comercios. Todos insistimos, se han insistido la importancia que tiene el contacto personal. Nos encantaba ir al almacén de don Antonio, por ejemplo, yo iba a Duperle y conversaba con el señor Posada y le compraba el papel de fotografía y los químicos para los reactivos. Y eso era muy importante. Hoy lo compro por Amazon sin ningún contacto personal y la transacción comercial ni ganó ni perdió nada. Amazon ha transformado la historia de la humanidad y de eso ha transformado la medicina. Hoy tuve un paciente que vengo a ver por primera vez y viene y me entrega el diagnóstico. Me dice, doctor, yo tengo un pruritus brachioradial y aquí está el diagnóstico, ya lo hice, vengo a que me diga cómo lo trato. Nosotros estamos trabajando en un kit diagnóstico que le damos a los pacientes para que tengan en la casa. Tiene otoscopio, estetoscopio, electrocardiograma. Y ayer estábamos hablando en una reunión de cómo darle a los pacientes en la casa para que tengan ultrasonido, por lo menos en sitios donde hay varios pacientes. Entonces, gústenos o no, lo que va a pasar es que nos van a reemplazar. En los Estados Unidos hay 1 millón de médicos para 355 millones de habitantes. Eso es un médico por cada 355 habitantes, de los cuales la mayor parte no tienen ninguna enfermedad ni tienen ningún problema, pero tienen acceso a la Internet. Los hospitales con el COVID perdieron el 60% de los procedimientos y de las consultas y los pacientes no están volviendo. Y como se mencionaba el doctor Posada y otros, la telemedicina está mostrando que no realmente es posible y no necesaria. Y lo que le quería llamar la atención es que los juguetes de que hablábamos entonces, que yo tenía en el bolsillo y que sigo teniendo, lo estamos dando a los pacientes lo están usando. Y además el ahorro es gigantesco, es el ahorro como Amazon. No tenemos que ir al almacén, no tenemos que gastar en el carro, no gastamos la gasolina, no gastamos el tiempo, no gastamos la energía. Y Tiberio me preguntaba en la reunión que hablaba sobre esto, ¿y el humanismo qué? Resulta que la humanidad sacrificó el humanismo con Amazon. Nos interesa hablar con el vendedor, nos interesa que nos entreguen en 8 horas. Entonces, lo que se ocurre dramáticamente en la medicina es que hay una sobrepoblación de proveedores, como nos llaman, y que la gente está volviendo más selectiva y que usted mencionó la inteligencia artificial. Tenemos un programa por el cual la mayor parte de las consultas pediátricas, doctora Gómez, se están haciendo mucho más completas y mejores en el computador.
porque los pediatras no las hacen, no hacen las formas que hace la Asociación Americana de Pediatría, la academia, no las hace porque no tienen tiempo, porque están corriendo. Entonces hay que redefinir el papel del pediatra, del médico, y muchas de esas cosas van a ser reemplazadas por inteligencia artificial, como ha hecho Amazon. Entonces usted puso un panorama excelente de cómo el mundo de los manejadores ven que pueden controlar el cambio, pero resulta que el cambio está sucediendo subrepticiamente a nivel del paciente y a nivel de gente como los que inventaron el estetoscopio electrónico, que se vende por $70 y pueden vender por $15 para que todo el mundo lo tenga en la casa. Y simplemente es decir de dónde lo ponga y a través del internet le mande los sonidos cardíacos y del pulmón. Por ejemplo, lo que dijo el doctor Mesa sobre lo que está en Suramericana con los pacientes con el COVID en Colombia, que es darles un oxímetro que lo tengan en la casa y que si baja de 90 los llamen y les manda el concentrador de oxígeno a la casa. Entonces tenemos que empezar a pensar que como médicos nos están quitando el trabajo, que no vamos a seguir ganando la cantidad de plata que ganamos y que no necesitan tantos médicos. Muchas gracias por acordarse de mí y mis juguetes. Gracias. Profe, gracias a usted por ser generoso con el conocimiento. Ahora, cuando aparecen estos gansos de los huevos de oro, hay mucha gente que los quiere esconder y tomar una oportunidad estratégica. El haberlo conocido usted en persona, no solo por todo el antecedente que siempre lo referenciaba y la generosidad con el conocimiento, e impulsar a la gente al cambio de esa manera motivacional, es muy importante para todos y tiene sus impactos y siembra sus semillas y se logran los objetivos. Gracias, doctor Vasco. Están en orden de la palabra la doctora Carolina Borja, el doctor Rosendo Cáceres y la doctora Ximena Cardona. Por favor, doctora Carolina Borja, puede activar su micrófono. Adelante. Buenas noches, muchas gracias a todos. Mauricio, Carola. feliz, emocionadísima. Yo me presento frente al grupo. Yo pues no soy tan pinchada como pues los que están todos acá. Yo soy médica y soy psiquiatra del CES y soy psiquiatra perinatal formada en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y magíster en salud pública. Amo el CES y ahorita acabamos de terminar un diplomado justamente en salud mental perinatal y lo hicimos virtualmente. Y me encantó el tema porque una de las cosas que hemos tenido los psiquiatras, sobre todo, yo sé que en Medellín pues no es muy respetado el tema del psicoanálisis, pero yo estoy viviendo en Bogotá y aquí en Bogotá, en cambio, ser psicoanalista pues es un plus importante. Entonces, para nosotros, pues, la consulta que no fuera personalizada, pues, no existía. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver, oler, sentir, mirar al paciente, los zapatos, la cabeza, las uñas, el anillo. Es decir, como psiquiatra nosotros hacemos una mirada, pues, como muy detallada del paciente. Y me gustó mucho escucharte, Mauro, pues, y al resto porque primero les quiero contar que hoy en día las ARL sí están cubriendo mindfulness para los equipos de salud. O sea que es algo que vale la pena que en el equipo de salud que cada uno de nosotros se esté desarrollando, lo puedan preguntar. No sé si una doctora que al principio se refería a lo que nosotros en psiquiatría llamamos los grupos Valint, que son grupos justamente de debriefing. Sí, de sacar las emociones, de poder mostrar cómo nos sentimos, porque creo que esto fue para mí tan difícil. Y ahí parte una cosa muy importante pues para Mauricio y el grupo, y es la humildad. Nosotros los médicos hemos sido pues como históricamente con un ego importante, porque es verdad que tenemos un conocimiento que otras personas no tienen, pero pues si a mí me ponen a trabajar en la rusa, créanme que yo tampoco sé. Es decir, cada uno es experto en algún tema
y para mí todas las disciplinas son supremamente respetables. Y creo que un gran paso que tenemos que hacer nosotros los médicos, escuchando ahorita al doctor Elejalde, al doctor Posada, bueno, a todos los que han hablado, y es muy importante que este acercamiento a la tecnología parta de una autocompasión. No me las sé todas, esto es nuevo también para mí, yo no soy el Dios, como dijo el doctor Elejalde, nos están reemplazando pues en las narices y eso es verdad. Entonces creo que es súper importante partir de la autoobservación, de la autoempatía, de la autocompasión y recordar siempre que nosotros también sentimos dolor y que también somos necesitados de alivio y de sosiego, porque pues yo sé que lo que voy a decir de pronto pues no le va a gustar a algunas personas, pero en general los libros de técnica dicen como no se inmiscuya con el paciente, por decir así. Y yo creo que es un error semántico como ahorita con el tema del aislamiento social. No, señor, esa es aislamiento o distancia física y cercanía y acercamiento social, porque es un momento donde tenemos que ser empáticos con muchas personas. Entonces creo que las narrativas generan acciones y por eso creo yo que decir no se, pues digamos, no se vincule con su paciente, pues yo creo que es justamente lo contrario, vincúlese y si usted puede alcanzar a sentir el dolor y el sufrimiento, porque cada uno de los pacientes que llega donde nosotros, llegue por lo que llegue, un dolor de cabeza, un brote, un vómito, una diarrea, lo que sea, está sufriendo. Tiene angustia, tiene dolor, tiene incertidumbre. Entonces yo creo que para eso no hay que ser psiquiatra, para poder generar alivio, sosiego, no se necesita ser especialista en psiquiatría, pero sí es absolutamente necesario en cualquier profesional o en cualquier disciplina que tenga contacto con el dolor de los otros, porque también toca nuestro propio dolor. Eso quería decir. Muchas gracias, Carolina. Perfecto. ¿Alguna observación, Mauricio, o seguimos adelante? Seguimos, profe. Perfecto. Doctor Rosendo Cáceres, adelante. ¿Puede activar su micrófono? Adelante, doctor Rosendo. Si tiene dificultades el doctor Rosendo, entonces la doctora Ximena Cardona. Doctora Ximena, ¿puede activar su micrófono? Adelante, doctor Ximena. Profe, ¿cómo está? Imagínense que la doctora Ximena Cardona es la esposa del doctor Jorge Rico. Estoy conectado. Ya sabía. Estoy conectado precisamente en la línea de ella. Hola, Jorge. ¿Qué más, doctor Mauricio? ¿Cómo vas, hombre? Oiga, bien. No, mire, primero, profe Carlos, mi mentor, la doctora Rocío, también mi mentora. Yo me presento porque sé que el escenario... Hay un público que de pronto no nos conoce, o por lo menos no me conoce a mí. Yo soy nefrólogo, internista. Tengo el honor, casualmente hace un año, de ser miembro de la correspondiente de la Academia de Medicina de Medellín. Muy orgulloso, y próximamente, en un par de días, voy a ser miembro de número y estoy muy contento por eso. Fui presidente de la Sociedad Colombiana de Nefrología. Y con el doctor Mauricio, yo he estado en varios escenarios con él. Hemos estado en varios escenarios, sobre todo en COVID, con el doctor José Rojas, con el doctor Carmelo Dueñas. Hemos estado en escenarios también a nivel aquí local, en la parte con el doctor Marco González, que hemos participado en esto del COVID. Primero, doctor Mauricio, felicitarlo por su excelente conferencia, muy clara, muy ilustrativa, muy, como llamamos nosotros, muy top. Y a mí, cuando me invitan a este tipo de conferencias que hablamos de la cuarta revolución industrial, de la quinta, que hablamos de medicina e innovación, créame que yo soy el primero en estar ahí, porque estos temas me parecen muy importantes. Y casualmente, el año pasado, cuando entré a la Academia de Medicina de Medellín, mi tema fue precisamente de medicina e innovación,
aplicada a la salud renal. La doctora Rocío y el doctor Carlos, que estuvieron ahí, que fueron mis mentores, saben que estos son de los temas que más me apasionan a mí. Me parece que son muy importantes. Hay varias cosas importantes a recalcar y a tener en cuenta en esto de las revoluciones industriales. Si ustedes ven, la revolución industrial se ha venido comportando como un acordeón. La primera revolución, como decía bien el doctor Mauricio, que empezó en el siglo XVIII, duró casi un siglo. La segunda revolución, que fue hasta la Primera Guerra Mundial, demoró 60, 70 años. La tercera revolución, de 1950 hasta el Foro Económico Mundial, que fue en el 2016, demoró 50, 40 años. Y esta cuarta revolución industrial duró 4 años. Entonces, si ustedes ven, se dan cuenta, los espacios se han ido acortando en tiempo, pero muy seguramente esta quinta revolución industrial va a volver a empezar ese ciclo de la montaña rusa, ese ciclo del acordeón, y muy seguramente no va a demorar 4 años, muy seguramente va a demorar muchísimos años, que uno no lo puede predecir, pero va a demorar bastante. ¿Y por qué? Porque todas las cosas se están dando. Vino la pandemia por COVID, vino las exigencias que tienen nuestros pacientes, como bien decía en su intervención la doctora Carolina, que no la conozco, pero me parece, y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo, la expectativa de vida aumentando, las enfermedades crónicas no transmisibles aumentando, las demandas o los requerimientos y las exigencias para los médicos y para nuestros pacientes también van a ir aumentando. Entonces, todas estas cosas se unen para que se desarrolle lo que es la virtualidad, lo que es la salud digital, lo que es la medicina de innovación, la medicina personalizada, y ahorita está cogiendo mucha fuerza lo que es la medicina exponencial, que de eso se está hablando en estos momentos. Y esto es muy importante y por eso este tipo de charlas son clave y son básicas, que nosotros fortalezcamos lo que es la quinta revolución industrial. El objetivo más importante, como decía el doctor Mauricio, de la quinta revolución industrial es precisamente que el centro de la atención es nuestro paciente. Y eso es una de las grandes diferencias con la medicina tradicional, donde el centro de atención era precisamente la enfermedad. Y como bien lo decía el doctor Mauricio, hoy en día la atención debe ser dirigida específicamente a cada paciente, porque cada paciente es diferente. Todos los pacientes son completamente diferentes, independientemente que tengan 5, 10 o 20 diagnósticos iguales. Entonces, el gran objetivo y la virtualidad, a pesar de que yo sé que todavía hay personas con escepticismo, la virtualidad precisamente pregona, y la medicina de innovación pregona esto. Ustedes métanse en Google y hagan un ejercicio y pongan medicina de innovación, y van a ver que cuando Google estructura el SEO y el SEM, las grandes o las primeras referencias no hablan de medicina de innovación, son de innovaciones en medicina o de tecnología en medicina. Eso es completamente diferente. La medicina de innovación va mucho más allá de la robótica, de la de lo que es la ciberseguridad, de lo que es la nanotecnología, de lo que es el internet, del internet de las cosas. Va mucho más eso, porque está en juego el paciente, y si uno tiene en cuenta el concepto de la Organización Mundial de Salud, que es el completo bienestar físico, mental y social, la robótica y todas estas tecnologías necesitan tener la complementariedad de una buena atención, que eso no lo va a reemplazar nadie. Hay dos grandes curvas que hay que tener en cuenta, y bien lo decía el doctor Alejalde, y que estoy de acuerdo con él. El crecimiento industrial o el crecimiento tecnológico va 20.000 veces más rápido que el mismo cambio de chip que tenemos que tener nosotros los médicos. Nosotros los médicos tenemos que cambiar el chip, tenemos que entrar a utilizar todas estas herramientas digitales y la salud digital como un complemento, y de esa manera vamos a conseguir que esa atención o esa relación médico-paciente, que tradicionalmente era vertical, la salud virtual, la salud digital, la medicina personalizada y todas estas herramientas que ofrece la quinta revolución industrial, la horizontalizan. Hoy en día la relación médico-paciente debe ser horizontal. El paciente debe mirarlo uno igual y no mirarlo uno como un dios, porque eso precisamente era lo que antes, o los principios de la medicina tradicional. Las herramientas virtuales, la atención más personalizada, los principios de la medicina de innovación, lo que hacen es que el paciente lo vea uno por igual, al mismo nivel, y de esa manera la relación médico-paciente con la complementariedad de las herramientas o de la salud virtual van a mejorar. Entonces, pues son cosas muy importantes. Felicito al doctor nuevamente, al doctor Vasco, porque su exposición fue excelente, y me parece chévere escuchar a colegas médicos hablando de estos temas, porque definitivamente nosotros tenemos que entrar en esta tónica, porque esta tónica llegó para quedarse, y no es como mucha gente piensa, que son herramientas
que van a desplazar a la medicina tradicional, sino por el contrario, van a fortalecer y son herramientas complementarias y cuyo objetivo más importante va a seguir siendo una excelente atención a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor, y lo felicito de verdad. Jorge, muchas gracias. Y muy importante entender ese concepto de que somos parte de algo, somos un equipo de atención en salud, nos acompañan los ingenieros biomédicos, veo a Jorge, el decano de Unisanitas de enfermería, con quien hemos tenido muy buenas experiencias de trabajo en simulación y de precisamente eso, trabajo en equipo. Entonces, reiterar que el componente de vernos como parte de todo un ecosistema de actores que podemos trabajar mejor es muy interesante. Bueno, muchas gracias. Nos quedan dos intervenciones. El doctor Rosendo Cáceres. Doctor Rosendo, por favor, ¿puede activar su micrófono? Veo que tiene dificultades. Entonces, el doctor Jorge Bareño, y entonces, después del doctor Bareño, redondeas, porque Sí, sé que señor. tienes muchas cosas finales para decir, Mauricio. Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan ahí? Adelante, Sí, José. Y especialmente a mi profesor, el doctor Jaramillo, seguramente ya no se acuerda, pero fui alumno de él. Mauricio, excelente conferencia. Y muchas gracias por esa información que nos brinda a través de su conferencia. Indudablemente, pues yo no voy a hablar sobre la parte del humanismo, que ya se refirieron varios de los compañeros y de los médicos que hay aquí en el espacio, pero sí me parece importante que en alguno de los títulos que usted habla de los libros que consultó, comenta sobre qué desaprender o qué aprender. Uno observa que las facultades de medicina, sobre todo los pénsulos, uno los ve todavía muy estáticos a lo que nosotros hace algunos años vimos. Entonces la pregunta mía va encaminada frente a eso. ¿Qué debemos aprender para prepararnos como médicos, cierto? Obviamente porque estamos en un espacio aquí para prepararnos para ese futuro, ¿cierto? Uno ve que se está hablando de Big Data, inteligencia artificial, se habla de medicina computacional, se habla de todo lo de los computadores, entonces me queda esa inquietud. ¿Qué debemos aprender o qué no aprender para el futuro? Muchas gracias y brillante la conferencia, Mauricio. José, muchas gracias. De manera puntual y aquí están los coordinadores curriculares de educación en las universidades, es en lo que se han llamado los programas de desarrollo de los faculties, de los profes. Creo que muchos de los elementos que se han citado acá tienen que empezar a ser parte de lo que nosotros necesitamos para podernos articular a la cuarta de la quinta revolución industrial. Tanto en las áreas de humanismo y en las áreas de lo que nos falta. Entonces, el profe ahora es como hacer un diagnóstico del profe, ver sus fortalezas, sus debilidades, ver lo que no es negociable, donde yo diría que está el componente humanístico, y poder a través de todos los procesos de faculty, del desarrollo del profesor, de cualificación docente, darle eso y poderlo estructurar dentro de lo que ese nuevo concepto de universidad tiene de formar y transformar a su profe para poder crear ese nuevo estudiante que nos está pidiendo el entorno. Doctor Mauricio, creo que hemos resuelto las inquietudes de los asistentes. No sé si usted quiere redondear y hacer algunos comentarios finales. Sí, a mí me gustaría darle pues, la palabra ya, profe, a usted y a la doctora Rocío. El comentario final después de escucharlos a todos es, miren que me siento muy orgulloso de que el objetivo que se planteó y es que los protagonistas fueron los asistentes. Es generar charlas de prospectiva donde el escenario cree ese ambiente de confianza, donde hoy la gente pidió la palabra además de escribir, hizo sus aportes. Eso es muy gratificante. Y segundo es que nosotros tenemos siempre el sesgo de lo que somos expertos, pero pues usted mejor lo sabe que yo, el stent coronario se terminó inventando básicamente por una interacción en Stanford, donde cuando se le preguntaba al especialista tradicional que si se podía colocar una tubería para dejar permeable una arteria de determinado tamaño, pues desde el conocimiento que uno tenía decía que no. Y fue un ingeniero
el que dijo, ¿y cuánto mide pues ese vaso? Claro, nosotros tenemos unas estrategias cuando tenemos que destapar tuberías en tal profundidad donde no hay manera de volver a entrar hasta allá con estos sistemas, Entonces, de esa construcción colectiva, donde uno acepta que, como decía Caro, no se las sabe todas y todos los elementos aportan y ayudan, mi invitación es a que aquí lo que se necesita es el liderazgo que sea capaz de coger un grupo de líderes, por ejemplo, como los que tenemos hoy acá, y sin descartar, menospreciar ninguna de las áreas que se mencionaron y todas las que faltaron, poder construir y armar de ese grupo de expertos soluciones a futuro. El liderazgo es fundamental, creo que es de las competencias más difíciles de crear y posiblemente la segunda más difícil es respetar los líderes. Tener liderazgo, después aprender a respetar ese liderazgo y poder hacer parte de equipos de trabajo. Entonces mi invitación final aquí es todas las fortalezas que tenemos representadas en nuestros grupos de trabajo, no despreciemos a nadie, no desestimulemos ninguna. Uno opina, uno dice, a mí no me parece que eso sea tan importante lo que sea, pero se lleva unas sorpresas cuando todos esos elementos que surgen de la construcción colectiva llevan a la creación de retos y a la solución de problemas y al beneficio de los pacientes y de nosotros. Tenemos que presentar el bienestar del talento humano. Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, va a ser difícil, va a ser un poquito más difícil que podamos estar bien para estar bien con los pacientes. Tenemos que pensar mucho en nosotros. Gracias, profe. Lindo colofón. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, la doctora Rocío. Puedes activar el micrófono, Rocío. Gracias. Adelante. Bueno, en nombre de la Junta Directiva de la Academia de Medicina de Medellín, le damos los agradecimientos al doctor Mauricio Vasco Ramírez por su excelente conferencia de la cuarta a la quinta revolución industrial. ¿Por qué no debemos perder la humanización en salud? Le agradecemos también su participación en esta sesión académica. Muchas gracias al doctor Carlos José Jaramillo por su apoyo como moderador. Gracias a todos los académicos, a los colegas, a los asistentes a esta conferencia por acompañarnos, por asistir y por difundir estos espacios virtuales como escenarios de actualización, de educación, de reencuentro en esta época de confinamiento. Gracias también a todas las personas que nos han